Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Pornografía infantil y demanda de explotación sexual, que hace parte del ciclo de formación en Derecho Penal. Dentro de las metas trazadas para este nuevo año en el área de Derecho Penal, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se ha propuesto, entre otros, profundizar en la dinámica de los tipos penales en concreto. Es así como iniciamos este ciclo con el estudio de los delitos de pornografía infantil y demanda de explotación sexual de menores de edad, contenidos en los artículos 218 y 217A de la Ley 599 del 2000, que es nuestro Código de Procedimiento Penal. Lamentablemente, estas conductas típicas y antijurídicas cada día son más frecuentes dentro de nuestra sociedad y atacan a los sujetos más indefensos y vulnerables de la comunidad, como lo son los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país, quienes han llegado a ser materializados, convirtiéndolos en una mercancía y acabando con su inocencia y de paso con sus sueños, lo que repercute a un futuro en la pérdida para nuestra nación de su capital humano más importante, como son nuestros niños. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Andrés Hernando Luna Osorio, abogado magíster en Derechos Humanos y especialista en Derecho Constitucional y en Sistema Penal Acusatorio. Es formador de nuestra escuela judicial, asimismo capacitador de las embajadas de Estados Unidos en Colombia y México en Sistema Penal Acusatorio. Actualmente, el doctor Luna se desempeña como juez primero penal del Circuito Especializado de Bucaramanga. Doctor Andrés Hernando Luna Osorio, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos los presentes por intervenir y hacer parte de esta videoconferencia. Cordial saludo primero a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. De igual forma, extensivo por su intermedio a la doctora Diana Alejandra Remolina Botía, ella presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a Mónica Cuellar, que nos acompaña el día de hoy. Pues sin el concurso y trabajo activo y armónico, sincrónico, más bien, de las damas antes señaladas, no hubiese sido posible la creación de estos espacios tan interesantes en los cuales se propone unas temáticas a desarrollar lo más actuales y pertinentes posibles y cuál es la función misional de la escuela judicial y de nosotros los capacitadores de servir como facilitadores de la construcción del conocimiento, que es una construcción colectiva. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema del derecho penal especial por medio del área de capacitación en derecho penal de la Escuela Judicial. Se tiene pensado hacer un ciclo de conferencias relativo a algunos delitos en concreto, lo que se considera la parte especial del derecho penal, y pues me correspondió y tengo cierta licencia en la escogencia de la temática por su sugerencia y amabilidad de la escuela en explicar dos tipos penales, específicamente algunos problemas en su adopción, en su contenido, en la interpretación de sus mismos elementos internos y externos, o implícitos o explícitos, cuáles son dos, la pornografía infantil y la demanda de explotación sexual. Me voy a permitir hacer la exposición, la
presentación, ¿sí? Compartir la pantalla. Como les venía diciendo, la temática que vamos a desarrollar es la relacionada a estos dos tipos penales. ¿Por qué se consideró importante? Porque lastimosamente la delincuencia de índole sexual contra menores, principalmente niños, niñas y adolescentes, cada vez es más rampante, o por lo menos no cesa en la cantidad y demanda de denuncias presentadas a este respecto. Cada vez las unidades creadas para este efecto por fiscales denominadas CAIVAS, o centros de atención a víctimas de violencia sexual o delitos de violencia sexual, son unidades que tienen una gran cantidad de carga de carpetas, de conductas, continuamente investigando, continuamente llevando a cabo estos juicios, y según las últimas estadísticas presentadas por la misma Fiscalía General de la Nación y también por algunas entidades autónomas o independientes, como puede ser el caso de la Corporación de Excelencia de la Justicia, la mayor cantidad de absoluciones que lastimosamente se ha tenido luego de agotado en los juicios orales por parte de la Fiscalía, lastimosamente han sido en delitos de naturaleza sexual. Para nadie es un secreto que existe un activismo judicial bastante amplio en lo que tiene que ver con las exigentes reglas, pues, bueno, si quieren cambiamos el término, no exigentes, pero sí, digamos, rigurosas, reglas para las clases de comprobación de estas conductas punibles, y estos dos delitos que vamos a tratar no están ajenos a dicha problemática. Por ello, pues me di a la tarea de hacer una explicación más bien jurisprudencial acerca de los precedentes jurisprudenciales al respecto, para encontrar o lograr determinar o avisar cuáles son los problemas que se presentan en la actualidad. Bien, la introducción entonces, estos dos delitos se escogieron porque tienen algo en común. Si bien en principio los delitos de pornografía infantil tienen como elemento común que va a existir un documento, un elemento, una evidencia física, material, que va a consistir en esa representación de actividad sexual, que bien podrá ser en video, que bien podrá ser en fotografías, filminas, bueno, cualquier clase de soporte físico, y se pena el porte, la distribución, la transferencia de este respectivo elemento. Es decir, siempre vamos a estar frente a una materialidad, así sea en el acto de filmación, ¿sí? Existirá o tendrá que pervivir este elemento físico, esta evidencia que demarcará y la interpretación de su contenido, la tipicidad de la conducta. En cambio, en el delito de demanda de explotación sexual se hace énfasis principalmente es en la solicitud, en el pedimento prestacional del famoso cliente de la actividad sexual, para que no sea un hecho impune, no solamente el estímulo por medio de lugares dedicados a la realización de actividades sexuales con menores de 18 años, sino también el cliente no quede impune o libre de cualquier clase de responsabilidad, sino también exista cierto compromiso en la persona que busca disfrutar o sacar provecho de la actividad sexual con menores de 14 con menores de edad, ni siquiera menores de 14 años. Entonces, en principio estamos frente a dos realidades típicas que distan, ¿cierto? Pero vamos a ver que llega un momento en el que se encuentran, y ese momento lo vamos a encontrar en el desarrollo de la ponencia, y es acerca de la finalidad o propósito específico
que va a tener el hecho de contar o distribuir o portar el elemento que se va a denominar pornográfico de actividades sexuales reales llevadas a cabo por un menor de 18 años, y también, por el otro lado, el hecho de demandar o solicitar el favor sexual previa contraprestación. Ese punto de unión ha sido un punto que la Corte ha tratado y que al día de hoy trata de cierta manera de recoger, porque creo que fue un criterio algo, no sé si ligero o no tan afortunado en su momento, y por ello eso es lo que los une, el elemento que supuestamente tenga que cumplirse un tráfico, una explotación, una utilización del menor en redes dedicadas a sacar la ventaja o el provecho de el material pornográfico o del comercio con menores en actividades sexuales. Por ello se escogieron estos dos tipos penales, algunas veces concursan también, pero se quiere hacer entonces esa distinción y encontrar el punto en común para saber cuál es el estado del arte actual. La metodología va a ser una metodología, creo yo, que sencilla, y es un recuento jurisprudencial y algunas observaciones a los precedentes emitidos. ¿Por qué se toma esta metodología? No es extraño afirmar que muchas veces cuando se analiza un caso y específicamente las consideraciones del mismo y la resolución por medio del más alto tribunal ordinario que existe en Colombia, independientemente de la crítica justa o informada que se tenga la decisión o no, que se comparta o no el criterio, ciertamente se trata de un ejercicio jurisdiccional que atiende a la interpretación tanto de instrumentos internacionales, de disposiciones legales, de algunos decretos reglamentarios y de nuestra misma constitución y de nuestros mismos valores constitucionales. Entonces, por ello es tan importante no perder el norte de esta clase de decisiones, y sin perjuicio de que podamos profundizar en doctrina foránea, pero teniendo en cuenta que nuestro injusto constitucional pues está muy marcado, un injusto muy dualista con tendencia objetiva, y la Corte siempre trata de reforzar esa clase de interpretación o de afianzamiento de nuestro injusto. Y se encuentran salvamentos de voto que van por una dirección totalmente diferente. Bien, entonces primero vamos a empezar a ver algo de las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación sobre esta clase de delitos. Tenemos que, en lo que tiene que ver con el delito de pornografía con personas de menores de 18 años, vemos que el total de noticias criminales en los últimos 10 años, del 2010 al 2020, fueron 8.057, es decir, siempre existe una cantidad bastante considerable de esta clase de conductas punibles. La gran mayoría de estas conductas punibles se llevan a cabo a su conocimiento por medio de denuncias. Estamos hablando de más del 76,3%, seguido por actos urgentes, específicamente situación de flagrancia, por el 10,9%, y las restantes formas de conocimiento de la noticia criminal en porcentajes menores. Vemos entonces que la denuncia o el noticiar por cualquier ciudadano estos hechos es el mayor porcentaje de conocimiento de esta conducta punible. Bien, el número de noticias criminales para el delito específico según el año y mes de entrada, que vemos acá el primer gráfico, nos muestra que cada vez existe un aumento o una mayor tasa de denuncias o de número de denuncias cada mes por esta clase de delito. Eso nos lleva a decir que no es continuo. Vamos a ver que ha aumentado más de 16 veces, no mentiras, no sé, bueno, no sé exactamente cuántas veces, pero sí ha aumentado considerablemente el número de denuncias por esta clase de delitos, inclusive hasta el mismo día de hoy.
En el segundo cuadro vemos que a la medida que se presentan denuncias, vamos a ver que este cuadro o este gráfico tiene mucha relación con el primero, se tiene que hacer, se puede hacer una lectura de qué casos son activos e inactivos. Activo, entiéndase las líneas azules, se entienden los casos que actualmente están siendo indagados, es decir, que no, o que son objeto de indagación, en los cuales hay misiones de trabajo libradas por un plan metodológico que se encuentra en marcha, ¿sí? Es decir, no está inactivado, no está archivado. Y en cambio, el que está en naranja es el que espera la activación. Vemos que a través de los años y en los últimos años, la gran mayoría de actuaciones se encuentran activas. Eso se observa que hay una actividad de la Fiscalía bastante proactiva para permanentemente estar indagando esta clase de investigaciones de delitos de pornografía con personas menores de 18 años. Es decir, no son delitos que van a quedar impunes o por lo menos paralizados, ¿sí? Por mucho tiempo, porque vemos que se obliga o se exige a la Fiscalía estar constantemente investigándolo, indagándolo, y aquí lo podemos ver. El último gráfico nos muestra en color naranja que la mayoría de indagaciones, que la mayoría de casos están en indagación, es decir, que existen en líneas azules pocas condenas y algunos juicios e investigación que se van a convertir en juicios eventualmente. Es decir, la mayoría de casos se encuentra en indagación, pero eso lo que quiere decir es que no es fácil de encontrar elementos para definir un grado de certeza sobre la autoría o la participación, pero por lo menos existe una actividad, es decir, no están paralizados o enfriados. Seguimos con el siguiente delito, demanda de explotación sexual con personas menores de 18 años. Aquí tenemos que el total de noticias criminales es 2074, la gran mayoría está por denuncia también, muy parecido al anterior delito, 59,6%, y el restante es por actos urgentes, 16,5%. También vemos que la cantidad de denuncias es bastante alta, no la gran cantidad o no en la misma medida que el delito de pornografía infantil. Tal vez existe mayor deducción, intuición para la indagación del delito de pornografía infantil, porque se trata como tal de un objeto material el cual va a ofrecer la existencia de la conducta, aunque no existe una tarifa probatoria de que necesariamente se tiene que contar con el elemento físico, pero por lo menos se parte de ese supuesto. En cambio, el delito de demanda de explotación sexual generalmente es un acto del habla, un acto de la locución. Puede constar también por medios electrónicos, pero vamos a ver que esta demanda muchas veces se realiza es vis a vis, ¿sí? Entonces, tal vez el número de denuncias será menor porque no queda esas huellas, esos rezagos de la actividad sexual, perdón, de la conducta sexual. Por ello, el número de denuncias es menor, no obstante, ha aumentado en un número también bastante considerable en los últimos 10 años. La actuación de actividad o no, de activo e inactivo, también es muy parecida al delito anterior. Existen bastante actividad en los nuevos delitos. Esto no ocurre con todas las conductas punibles. Realmente se observa un alto grado de compromiso por parte de estas unidades CAIVAS en estar indagando constantemente esta clase de conductas. Y en el último gráfico se observa que de igual forma la indagación es el momento procesal que más énfasis tiene, pero aquí en esta actuación, a diferencia de la anterior, el número de sentencias creo que pueden llegar a ser mayores y el número de juicios activos, ¿sí? No obstante, entonces, miren cómo es de curioso. Puede que no sean la misma cantidad de noticias criminales, pero dentro de las que hay y como sigue la actividad la actividad de las carpetas
las mismas sí corren una suerte positiva o próspera dentro de los escenarios judiciales. Bien, vamos entonces ya a empezar en el tema como tal. Primero, la pornografía con personas menores de 18 años. Tenemos entonces, vamos a observar algunos apartes del tipo penal y algunas discusiones jurisprudenciales que se han suscitado de índole sustancial, de índole probatorio, y el índole sustancial de la parte general y de la parte especial. Bien, el tipo penal ha sufrido algunas modificaciones. Ya el término pornografía con personas menores de 18 años solo permanece en el título nomen juris del artículo 218 del Estatuto Punitivo, ya no se encuentra dentro del texto como tal del tipo penal en sí mismo, pero no quiere decir que se elimine. Es decir, se trató de clarificar y de actualizar con la Ley 1336 de 2009 un concepto más preciso acerca de qué es pornografía infantil o qué podría entenderse por pornografía infantil. No obstante, continúan los inconvenientes para una interpretación plena de este concepto. Como concepto cultural, y también puede ser artístico, iconográfico, la pornografía pues puede tener varias aristas y puede tener múltiples interpretaciones según sea un análisis de un antropólogo, de un sociólogo, de un científico social, o inclusive las mismas reglamentaciones, las mismas definiciones convencionales, algunas veces dentro de las leyes de cada estado, porque siempre hará relación a la exhibición de imágenes, de formas, de figuras, de poses, que va a tener como finalidad a un espectador, a un tercero, no exactamente la persona que está exhibiéndose o cosificándose junto con otro individualmente, sino hacia el tercero una sensación de excitación, una sensación de excitación, sí, de sus sentidos, de su líbido, y de lograr cautivar con la sensualidad, con lo erótico, los pensamientos sexuales y las inclinaciones sexuales de ese espectador. En consecuencia, aquí vienen bastantes temas que yo creo que es el punto álgido que vamos a tocar hoy, y es específicamente qué considerar como una imagen, como una pose, como un acto o un comportamiento realmente pornográfico o no. Sobre esto, pues hay bastante tinta expresada en diferentes monografías y tratados, y pues depende de la interpretación o de la fundamentación de cada autor, pero tampoco puede depender de la subjetividad de cada espectador o de la querencia o no de sus fuertes convicciones morales. Realmente debe tener unos límites concretos, específicos, pero en esa hay una delgada línea acerca de qué podría considerarse o no como erótico o como sugestivo o que tenga una clara tendencia sexual o sexualizada. Y siempre tendríamos que verificar el respectivo contexto, e inclusive analizando el mismo contexto también pueden surgir ciertas predisposiciones o sesgos. Lo cierto es que como juristas que pretendemos llegar a ser, pues tenemos que siempre hacer uso de los principios de la razonabilidad, de la proporcionalidad, que no son solo moduladores de la actividad procesal, sino son reales principios que vienen de la misma Constitución para analizar de manera sopesada, pero rigurosa, desapasionada, respectivas imágenes, videos,
poses, en enfoques, que se quieran hacer ver o que se quieran demostrar o que se quieran hacer ver como patentes y darle la interpretación que realmente corresponde. Hay eventos que son pues brutales, bárbaros, ¿sí? En los cuales es evidente o al rompe que existe un acto de pornografía con una persona menor de 18 años. No me refiero a esas circunstancias, en el caso de una, no sé, de una penetración en la boca o en la vagina o en el ano. Eso, digamos, no tiene mayores interpretaciones, pero es en el tema de las poses, de las sugestiones, de los tocamientos, de la exhibición algunas veces de órganos sexuales, tendríamos que analizar cada caso. Tenemos entonces que el tipo penal del 218 contiene un sujeto activo determinado, varios verbos rectores, alternativos, no compuestos, como puede ser fotografiar, filmar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar, transmitir o exhibir, por cualquier medio, es decir, el medio puede ser físico, puede ser un medio telemático, puede ser un medio digital o un medio electrónico, para uso personal o intercambio. Esto es bastante importante porque el cambio jurisprudencial del año pasado precisamente hizo énfasis fue en este elemento, que no, cuando se dice que es uso personal o intercambio, quiere decir que puede ser para la mera autonomía, para la mera liberalidad o discrecionalidad de la persona que lo tiene, que lo posee, que se alimenta o que usa este material pornográfico, o bien sea para el intercambio con redes, con terceros, con organizaciones, con conexiones P2P, de cualquier forma, bien, sí, por cualquier aplicación, de cualquier manera. Y específicamente, ¿qué debe contener esta afirmación o grabación? ¿Sí? Debe contener representaciones reales de actividad sexual que involucre a una persona menor de 18 años. Entonces, aquello que involucra a personas menores de 18 años no tiene mayor inconveniente, salvo los problemas de error de tipo, de los cuales ya vamos a hacer referencia, pero el problema concreto está en representaciones reales de actividad sexual y concretamente en actividad sexual. Representaciones reales es solo una exposición que sea verdadera, es decir, que no sea fingida, que no sea simulada o representada, o que sea un cómic, un anime, una foto con Photoshop, como normalmente se encuentran en Internet, ¿no? En cualquier buscador, en cualquier explorador, se encuentran, por ejemplo, fotos de actrices pornográficas adultas, pero con la cara de actrices niñas, ¿sí? Y esto es común, salvo pues las limitaciones de los respectivos navegadores y los controles parentales, pero esto, aunque en principio hay trabajos de Photoshop casi que perfectos por el manejo de luces, de texturas, pareciera ser una foto real, una composición de una foto real, realmente no lo es. Inclusive existen programas que pueden verificar esta foto y determinar si se trata de un trabajo de fotografía en el cual se superponga una fotografía sobre la otra. Debe ser entonces representaciones reales y de actividad sexual. Aquí está el tema concreto. En principio, digamos, primo facie, podríamos llegar a concluir que actividad sexual es el coito, ¿sí? Es decir, es la relación sexual, es el encuentro de la cúpula. ¿Por qué? Porque entendemos que actividad es un hacer, es un penetrar, es un acceder, es un tocar, o consiste en actos de masturbación, excitación, y sexual porque tenga contenido libidinoso. Pero aquí está el inconveniente y que desarrolla profusamente la jurisprudencia, en el sentido de que actividad no va a estar solamente referido a la labor del coito, sino a cualquier comportamiento o acción que puede ser también un desnudo, que puede ser la exhibición de genitales,
parciales o no parciales, ahí está la otra discusión, y la presentación de poses. Ahí el problema jurídico concreto está en las poses, ¿sí? Entonces, las poses de actividad sexual son una prevista en la norma. Desde ya anticipo una conclusión, y es que lastimosamente la redacción de nuestro tipo penal, como bien lo indica la Corte Suprema, aunque no es un tipo penal en blanco porque no hay una norma que explícitamente lo complemente y lo lleve lo transforme y lo vuelva un uno completo, sí es un elemento normativo que habría que estudiarse o bien desde los convenios internacionales, que existen bastantes, entre esos la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo de Palermo, la Convención Europea sobre Prostitución Infantil, algunos convenios de la OIT, creo que el 182, pero el tema es que realmente se dejó a un arbitrio o se dejó una imprecisión sobre el concepto de actividad sexual que no se logra verdaderamente adecuar o llegar a un punto específico. La tesis de la Corte actualmente reinante, salvo un salvamento de voto, no me acuerdo si el salvamento de votos de 3 magistrados, creo que sí, pero la posición dominante de la Corte en este aspecto es que las poses, la simple pose, no contiene una actividad sexual. En cambio, el salvamento de votos indica que una pose puede tener toda la idoneidad y también subjetividad de índole sexual. Entonces, lastimosamente, a diferencia de otras legislaciones foráneas, como puede ser la alemana, la española, por poner algunos ejemplos, sí se especifica, ¿sí? Se especifica que sea que un menor tenga una relación, esté en una relación sexual, presencie una actividad sexual, compartan una actividad sexual, o bien exhiban sus genitales, ¿sí? O realice poses o maniobras, movimientos o posiciones que conlleven una actividad sexual. Pudo haber sido más explícito porque precisamente el inconveniente está en que según la tesis de la Corte Suprema mayoritaria, la actividad sexual debe ser explícita. Y lo explícito, según la mayoría de la Corte, explícito significa que es evidente y que es palmario. Es decir, que no existe una mínima interpretación diferente, es decir, que no es implícito, que no es de seducción, que no es solamente erótico, que eso queda dentro del ámbito de lo normalmente permitido. Bien, aunque no se observa aquí, otro problema en este tipo penal previsto por la jurisprudencia es el problema de cuál es la finalidad de tener la pornografía infantil. La Corte inicialmente había señalado que la finalidad debía ser una finalidad necesariamente de explotación o dentro de un contexto de distribución de la respectiva material pornográfico. No obstante, la Corte recientemente ha paliado o ha embalsamado esa posición, indicando que el contenido del tipo penal, cuando dice que es de uso personal, perfectamente también permite que no necesariamente se comparte, se distribuye o se tenga para ser distribuido junto con en una red o a una tercera persona o a otra persona el material pornográfico, sino puede ser también personal, pero hace énfasis en que viene del material pornográfico de los menores de 14 años, porque el material pornográfico de 14 a 18, si existe cierta liberalidad en la realización de actividades sexuales, si este no es utilizado para forma de explotación sexual, realmente la conducta no se tornaría típica en ese aspecto. Es decir, existe un cierto cambio, un cierto viraje
en esa posición que ya es dominante, ya no es el aumento de votos. También acá hay otro verbo rector y es que se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet con o sin ánimo de lucro. Yo creo que perfectamente se pudo haber agregado acá como un verbo rector, pero se hizo énfasis en este administrador, en este autor que lo que hace es como administrar o llenar bases de datos o permitir que las mismas se utilicen para estos fines. Es decir, existe cierta responsabilidad del administrador y en consecuencia ahí existiría un inconveniente porque la figura de el actuar por otro no procede en este delito, al no ser un delito especial, sino existiría y ahí tendría que observarse un tema de una autoría mediata o de una coautoría. Entonces es bastante importante hacer énfasis porque aunque dice que quien alimente, pues necesariamente tendrá que ser aquel que suba, ¿sí? Que realice la acción de uploading, ¿sí? Es decir, de cargar una información y no propiamente, si eso fue lo que quiso decir el legislador, del que es manager o administrador o chief manager de una base de datos. También la pena se aumenta, se aumentará una tercera parte a la misma cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima, como no sucede no extrañamente en esta clase de atentados contra la libertad, integridad y información sexual. Bien, bueno, valga la pena que al final de la ponencia queda a disposición de todos, pues el contenido de la diapositiva, por si les interesa y les sirve tener a primera mano algunos de estos precedentes que vamos a analizar. Primero tenemos este precedente del año 2011, un ciudadano estadounidense se le encontró una diligencia de allanamiento, literatura sexual con menores, computador con material pornográfico, y que había enviado unos correos electrónicos con muchachos desnudos y exhibición de material de pornografía apareciendo a niños realizando acciones excitantes. Primera instancia absuelve, segunda condena, en casación casa parcialmente, absuelve solo por el delito de utilización de redes para la realización para contactarse con menores. La Corte indica que ahí no existió contacto, pero sí exhibió al enviar 2 correos electrónicos material pornográfico. Indica la Corte que es perfectamente viable. Primero, que la minoría de edad no siempre se necesita un concepto especializado, ya que la talla, estructura ósea y grado de evolución de los órganos relevan a simple vista si una persona ha llevado a la pubertad o no. Dice que bien indiferente la elaboración de fotos o videos de contenido pornográfico en el que participan menores de edad se realiza en una sola ocasión o en muchas, ya que puede ser visto por muchas personas o por una sola. Entonces, lo importante no es cuántas veces se envió, sino que si se envió genera el riesgo de que sea retransmitido por muchas ocasiones. Por ejemplo, observen cómo el moribundo WhatsApp, cuando llega un archivo enviado, ahora aparece reenviado muchas veces, ¿no? Eso quiere decir que se viraliza cualquier clase de archivo. Verbo rector exhibir, que resulta omnicomprensivo en eventos en los cuales la conducta está asignada por fines comerciales, como cuando tiene por objeto el simple intercambio. El legislador hace partícipes de la sanción penal no solo a los promotores de la explotación, sino también a los consumidores, entre esos los que exhiben el contenido de pornografía infantil. Bien, hay otro precedente del año 2016, este que está acá. Es un caso de un empresario, creo que de Buga, acostumbraba a contratar menores de edad en condiciones de pobreza extrema y desescolarizados que pedían comida en la calle para llevarlos a su casa y realizar orgías, donde los filmaba, fotografiaba y suministraba drogas a cambio de dinero, regalos. Primera instancia, condena solo por el acceso abusivo, absuelve los demás
delitos, el tribunal revoca parcialmente, condena por un concurso, mantiene la absolución entre esas por la pornografía infantil y el suministro a menor. La casación es inadmitida, pero se hace una crítica al tribunal de Úbeda. Dice que el tribunal exigió como prueba la existencia de dichas conductas, es decir, de la pornografía infantil, evidencia material como video, fotografías o cualquier otro elemento que contuviera el material pornográfico. El tribunal impuso una tarifa probatoria que la ley no exige en tanto a la realización de tales conductas se pudo haber demostrado a partir de otros medios de convicción, máxime que habían menores, entre esas creo que 2 menores que se prostituían, no creo que eran mayores de edad, que vieron la filmación y las fotografías. Entonces, pues critica fuertemente al tribunal, señalar pues, que usted no necesita ese elemento fotográfico o el video si usted mismo ve que lo están realizando y sí se demostraba, sí mostraba y se exhibían estas imágenes. Pero no se abstuvo por no violar el principio de no se pronunció al respecto por no violar la garantía de no reformatio impressions. Otra decisión del 2018, un auto de inadmisión. Los denunciantes encontraron dentro de una galería un teléfono celular del indiciado, imágenes de 3 menores y videos de uno de ellos donde se realizaba sexo oral al dueño del móvil. Al momento de la captura, al indiciado le fue hallado un dispositivo USB que contenía 14 videos de personas adultas manteniendo relaciones con niños. Primera instancia condena, segunda confirma, la casación, en instancia de casación se inadmite. Se indica que uno de los verbos rectores es poseer, portar y almacenar, en los que está involucrado un niño o niña adolescente. Prohibición penal que en manera alguna exige que dichas representaciones sean empleadas, es decir, no se requiere verbos rectores compuestos, sino son alternativos. Bien puede ser solo poseer, solo portar, solo almacenar. No se exige que el mismo se distribuya, se muestre, se reproduzca de alguna forma. Bien, otra decisión del 2018, otra auto de inadmisión, eso viene del Tribunal de Armenia. En una diligencia de allanamiento se tuvo conocimiento de que el indiciado acostumbraba a realizar fiestas con menores entre 13 y 17 años. Se sabía que conservaba gran cantidad de fotografías con representaciones de actividad sexual con menores de 18 años, desnudos y con ropa interior y sosteniendo relaciones sexuales. Se encontraron en el closet una bolsa con 271 fotografías de mujeres, al parecer menores de edad, en unas desnudas, en otras con ropa interior, realizando tocamientos de índole sexual. También un sí con lo mismo. La acusación fue por pornografía infantil, demanda de explotación sexual. Primera condena, segunda confirma y en casación se inadmite. Se indica que en este caso los registros fotográficos eran a mujeres desnudas enfatizándose en sus zonas íntimas y poses que revelan un contenido erótico y la intención de provocar excitación sexual. Muchas de ellas en clara alusión a tocamiento de los genitales, a situaciones lésbicas realizadas entre las niñas. No es verdad que los juzgadores requerían de información transmitidas por conocedores de otras disciplinas sociales para definir qué es una condición de pornografía, ya que el contenido de las imágenes era explícito y revelaba una finalidad que no era otra sino provocar excitación sexual. Dice, independiente de la ideología del acusado o de sus inclinaciones estéticas, puesto que bajo ningún patrón o modo de vida puede ser admisible que se trate de expresiones artísticas, máximo porque eran menores que se embriagaban y luego de ello sí se realizaban las fotografías en posiciones sexuales. Otra decisión del 2018, una sentencia de casación con 3 salvamentos de voto, viene del Tribunal de Bucaramanga, de mi tierra. Es un acusado con formación técnica en diseño gráfico y publicidad que realizó una sesión fotográfica de casi 200 tomas con 2 menores de 16 y 17 años y una mayor previa contraprestación donde posaron ropa interior, tanga, brasier y cachetero. La madre de una menor autorizó su participación. Una familiar de un menor indicó a la policía que el indiciado había tomado fotos indecentes y al ser requerido enseñó fotos donde se enfocaban zonas genitales, glúteos y senos, mientras que en otros habían poses insinuantes. Por eso fue capturado. Primera instancia condenado, segunda instancia revocado, absuelve, en casación no casa, es decir, mantiene la absolución. Esta decisión es una decisión 6-9, tiene 3 salvamentos de voto. Que las reglas jurisprudenciales, en este caso, indica que el material pornográfico pasó a llamarse representaciones reales de actividad sexual y que esta iconografía puede estar destinada al uso personal de la gente o al intercambio con otras.
No es un tipo que pueda considerarse autónomo, ni tampoco un tipo penal en blanco, sino que tiene un elemento normativo que tiene que analizarse específicamente por el juzgado. La Corte precisa en esta misma sentencia que el ingrediente normativo debe entenderse asimilado al concepto de pornografía y la cual corresponde a imágenes o representaciones de conductas sexuales explícitas y dirigidas a provocar excitación sexual. El concepto de pornografía, según la Corte, tiene dos componentes, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo son comportamientos manifiestamente sexuales o conductas sexuales explícitas. Y aquí es donde viene el concepto de del salvamento de voto triple que se critica. Y es que la Corte dice que los meros desnudos, poses sugestivas o imágenes de los genitales no pueden reputarse exhibiciones lascivas, porque quedarían por fuera de la consideración pornográfica, al no ser explícitos, ¿sí? Al no tener una relación directa con un hecho sexual. Y el segundo componente de la pornografía debe estar destinado a buscar satisfacción sexual. Aquí la Corte pone, por ejemplo, el caso de los bebés en propaganda de pañales, en el que aparece la cola, o en una piscina. Recuerden ese famoso carátula del grupo de grunge de Seattle, Nirvana, ¿cierto? Nevermind, que aparece un menor, un niño, nadando en una piscina y se le muestra el pene, es un bebecito. Por poner un ejemplo, sí, por poner un ejemplo. Entonces, dice, pues, ¿qué finalidad lasciva puede tener esa clase de exhibición fotográfica, ¿no? Dice que hay que tener cuidado porque todo intento de sancionar la producción de cualquier forma de expresión puede ser una prohibición de exceso. Que el protocolo de Palermo y la Convención de Europa requiere que toda conducta debe ser sexual y explícita y que la pornografía tiene que ser real, está excluida la tipicidad de la pornografía técnica, es decir, personas que se hacen pasar por menores, ¿no? Mujeres de pequeña talla, pseudopornografía, en los casos de Photoshop y pornografía infantil artificial, animaciones, cómic, anime, manga, hentai, creaciones en 3D. Bueno, señala entonces que la iconografía registra poses, en el caso concreto, acaso sugestivas, pero no de una conducta explícita. Por ello, se absuelve por eso se ratifica la absolución. Hay unos salvamentos de voto. El salvamento de voto es un salvamento de voto bastante nutrido, muy amplio. Lo invito para su lectura, pero en sí mismo podemos señalar que no comparte varias apreciaciones. Señala principalmente de manera técnica que algunos fundamentos de la Corte, en su mayoría, eran contravidentes porque precisamente lo de derecho comparado y el derecho internacional sí contenían las imágenes como forma y las poses, las imágenes con poses precisamente como forma de pornografía infantil. Y señala que hay que ver de manera concreta el contexto sexual en el que va a realizarse la pose sugestiva. Recuerda que actividad es un obrar y sexual es satisfacer la lujuria y que por ello las poses sí cumplen con el requisito de actividad sexual. De pornografía es un acto comunicativo y que las poses también cumplen con esta finalidad. Bien. Seguimos. A otra decisión del 2019, esto también una sentencia de casación, se presentó cuando la policía judicial, alguien que dijo ser esposa del indiciado, entregó una USB en el cual señaló que se mostraba sosteniendo relaciones sexuales con menores de edad, a la cual fotografían estos actos y cuyas imágenes almacenaba. Primera instancia condena, segunda absuelve, perdón, ahí me equivoqué, segunda instancia confirma, y en casación
se casa y se absuelve. En este caso, la verdad no es un problema sustancial, es un problema probatorio, ya que solo se presentó un policía judicial. Por medio de ese policía judicial se incorporó el informe, se incorporaron entrevistas y se incorporaron los elementos fotográficos obtenidos, sin que se haya cumplido con el principio de mismidad. La Fiscalía renunció a muchos testigos, entre esos los técnicos. No se llamó a la señora o a la esposa del indiciado, quien había recolectado la USB, es decir, el investigador lo único que dijo fue hechos que no le costaba, actividades que él había realizado, pero nunca pudo dar razón o fe de cómo fue que se obtuvo esa información. Por ello es que se absuelve al indiciado. Otra decisión del 2019, esta decisión es bastante importante, un contador público lo investigan por fingir tener 15 años y conseguir que un adolescente de 15 años le enviara fotografías suyas en ropa interior que quedaron en la computadora. Y luego el indiciado compartió con otro menor de 13 años las fotos y el video de la niña como una retaliación contra ella porque ella no quiso seguir desnudándose. Fueron varios delitos los imputados, entre esos utilización o facilitación de medios de comunicación para actividades sexuales, pero también el de pornografía infantil. A primera instancia, absuelve por el delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales, pero condena por pornografía infantil. La segunda instancia confirma y en sede de casación se casa de oficio para extinguir el delito de consentimiento ilegal y se confirma y se redosifica la pena. Específicamente, esta sentencia es bastante extensa, es una sentencia que posteriormente vamos a ver ha sido restringida en su extensión, ¿sí? Ya que aunque hace relación al delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 14 años, termina ofreciendo unas reglas jurisprudenciales de un obiter, pero aunque es obiter, que se amplía al delito de pornografía infantil y al delito de demanda de explotación sexual, ya que en términos generales podemos decir que la Corte en esta decisión señala que debe, para presentarse este tipo penal y los que ya hemos señalado, entre ellas la pornografía infantil, un contexto de explotación sexual. Es decir, porque si no la conducta sería atípica por ausencia de lesividad. Indica que entre otras razones, y es una razón bastante fuerte y bastante poderosa, que extrañamente estos delitos de explotación tendrían, entre esos el delito de pornografía o demanda de explotación sexual, una penalidad mucho más grave a este hecho de anticipación de la barrera punitiva, al mismo delito de acceso carnal o de acto sexual consumado, inclusive, no sé si agravado, pero por lo menos consumado, inclusive en varias oportunidades. Por ello se indica que carecería de sentido que la punición fuera que el simple hecho de portar o distribuir o satisfacer o actualizar cualquiera de los verbos rectores de la pornografía infantil vaya a tener mayor punibilidad que el mismo hecho de un acceso carnal o de un acto sexual, que desquebrajaría el principio de proporcionalidad. Así entonces, se hace algunas afirmaciones en las cuales termina señalando que postura contraria a este fallo atentaría contra la teoría del bien jurídico. Ponen algunos ejemplos en el caso de el novio de 18 años que tiene una novia de 17 años y envía un video de masturbación por el WhatsApp. Entonces indica que en ese caso, ¿cómo se podría llegar a pensar en un acto de pornografía infantil y atentaría contra el ejercicio de la libertad sexual constitucionalmente reconocida? Tiene un salvamento parcial del voto, principalmente sobre el bien jurídico de la pornografía infantil,
en el cual termina señalándose que la explotación al abuso sexual implica un desequilibrio de poder y que hay unos intereses supraindividuales mayores a, a la simple relación sexual o vínculo sexual. Indica que no es cierto que a partir de los 14 años cualquier persona puede ejercer ilimitadamente su sexualidad, y si el representado se ve despojado de un reconocimiento personal y pasa a ser un objeto intercambiable o representante de simulación del deseo sexual en otro. Y en consecuencia, el criterio disidente no está de acuerdo con que el bien jurídico no se afecte de esta forma, bien sea por la antijuricidad material o desde la tipicidad. Bien, la última decisión a este aspecto, bueno, acá hay otra, pero voy a explicar una más importante. Sí, está este caso. La decisión SP-4232 de 2020, radicado 51626, a finales del 2014, el acusado a través de un perfil falso de Facebook sedujo a una menor de 12 años para pedirle que le enviara unas fotografías desnudas en poses sexuales, a lo cual la menor accedió. Después de que las tuvo, se las enseñó a la abuela. En ella aparece una niña con su cuerpo desnudo sin mostrar su rostro, en algunas con piernas abiertas y mostrando su órgano sexual, motivado porque la menor lo había descubierto en una situación sentimental. El sospechoso le explicó a la anciana que era de su nieta esas fotografías y que un desconocido se las había enviado por las redes sociales. La abuela le informó de lo sucedido a la mamá, quien denunció la conducta. La acusación, pues, es por el delito de actos sexuales agravado y pornografía infantil. Solo se condena por el delito de pornografía infantil, según instancia confirma, y la ansia de casación no se casa la sentencia impugnada. Señala la Corte que en el caso el acusado requería las fotografías para impactar a la familia y dejar en evidencia a la niña. Para conseguir esos fines, la imagen de su cuerpo desnudo no era suficiente. Esto explica que la menor apareciera con sus piernas abiertas y mostrando su sexo, una imagen que no se limita a exhibir el cuerpo. Es necesario hacer un ajuste a la decisión que habíamos señalado antes con anterioridad, es decir, acerca de la finalidad del delito de pornografía infantil. Y la Corte dice que el ajuste es que precisamente el tipo del 218 contiene la expresión de que sea para uso personal o intercambio y que ese agregado es sustancial. La redacción no excluye la posibilidad de interpretar el tipo penal a partir de conceptos distintos al de la explotación sexual, como la violencia o el abuso, modalidad que también preocupa a las naciones. Dice que no se limita a otras lecturas posibles a partir de la expresión para su propio uso, frase que complica el ensayo de reducir el desvalor de la conducta exclusivamente a la finalidad, dejando de lado modalidades ofensivas de la conducta. Y aquí termina señalando la regla, dice, cuando las fotografías son el producto voluntario de una persona mayor de 14, pero menor de edad, así registran actividades reales de representación sexual, su porte no es típico de pornografía con menor de 18 años. Entonces observen que aquí ya se limita o se especifica la posición del 2019, es decir, se está señalando que el porte de estas fotografías de 14 a 18 años no es típico, ¿sí? Pues ello encarnaría en contrasentido. Esta decisión es la decisión mayoritaria, unánime, de la Corte, porque dice, el menor en esas edades se le permite disponer de su sexualidad, pero no tomarse fotografías con el novio, entonces sería un contrasentido. En consecuencia, la Corte termina señalando que no es que en todos y cada uno de los casos se requiera ese contexto de explotación sexual, pero sí aclara la decisión que lo que tiene que ver con 14 y 18 no va a ser típico, pero si es menor de 14 años no se exige o no se va a requerir ese contexto de explotación sexual, pero sí, la conducta sí se tornaría típica. No obstante, esto es como una decisión salomónica porque pues se parte de lo evidente que de 14 a 18 años, si se tiene libertad sexual, también se va a poder tener libertad para la disposición de material explícito sexual. Pero se hace una lectura a rajatabla o digamos
asistemática o llamémoslo exegética de la finalidad del uso propio, uso personal, y ya se descarta cualquier otra finalidad de explotación sexual. Es decir, esa discusión se renunció con tal de que existiera un consenso acerca de la limitación de este respectivo tipo, que aunque diga pornografía con persona menor de 18 años, en realidad al día de hoy tendría que denominarse pornografía con persona menor eh, de 14 años, ¿no? No obstante, pues también deja varias incógnitas, y porque se está refiriendo a un caso específico y concreto. ¿Qué pasaría en el caso de que obligatoriamente o que, forzadamente se tomen estas fotografías a una persona de 14 a 18 años? Pues en ese caso, en ese contexto, perviviría la conducta, la conducta punible. Y no se resuelve el inconveniente, el inconveniente de la persona que solo posee o solo porta, que es que eso es un problema muy propio de los delitos de posesión, estas imágenes o fotografías o videos con representaciones sexuales solo para su uso. Es decir, la persona que solo gusta de masturbarse o de excitarse o de tener alguna parafilia, no sé, interna, algo que, que no afecte el bien jurídico y que lo tenga solo para su satisfacción, para su deseo. ¿Será que el tipo penal así lo contemple y diga que es para uso personal? Se considerará que afecta al bien jurídico, es decir, realmente existe esa trascendencia de manera efectiva, el bien jurídico y la indemnidad y la no cosificación de los menores para estas respectivas circunstancias. Pues la verdad la decisión no emite una respuesta al respecto. Bueno, observaciones, pues este es como, digamos, el devenir, las problemáticas más importantes de estos tipos penales. Lastimosamente por el tiempo, no voy a poder explicar lo relativo a la demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años. Vuelvo a decir, al final voy a dar mi correo electrónico por el que quiera la diapositiva, con todo el mayor de los gustos. Le ofrezco la misma, en la cual también existen los precedentes sobre este tipo penal del 217A, del 2013, 2014, 2015, 16, otra del 2016, 2017, 2018, 2019, otra del 2019. Quedaría pues para su lectura y para la ilustración, si les interesa la temática. Conclusiones, entonces, las conclusiones que quiero señalar es que primero queda abierta o queda un pendiente la discusión de las poses sugestivas, de las poses con inclinación sexual, realmente son o no están definidas o incursas dentro del elemento de actividad sexual. La mayoría de la decisión de la Corte es que no lo está. En mi concepto, sí existe un problema de tipicidad y considero que la decisión, digamos, no solo garantista, sino razonable de la Corte al no clasificarla como algo explícito, consulta el verdadero sentido de nuestro injusto dualista con tendencia objetiva. Segundo, en lo que tiene que ver con la finalidad, pues la Corte recoge la discusión acerca de la finalidad para turismo sexual o explotación sexual o comercio sexual y toma una decisión salomónica para zanjar cualquier discusión, en el sentido de que la pornografía, vuelvo a decir, voluntaria de 14 a 18 años es atípica, pero señala que del menor de 14 años, solo por el hecho de tenerlo, de portarlo para su uso personal, de por sí es típico, sin hacer mayor discusión sobre la antipublicidad. Mi concepto, mi opinión, es que eso no elimina la discusión de la antipublicidad. Inclusive quería señalarles otra decisión que estaba en el delito de demanda de explotación sexual, en el cual precisamente por un caso acá del Tribunal de Bucaramanga, también se absuelve a un ciudadano por ausencia de lesividad en su comportamiento
porque de una manera vasta, grosera, ruine, vulgar, hizo una propuesta indecente a dos menores en estado de embriaguez. Y la Corte lo absuelve señalando que la conducta no llega a ser lesiva del bien jurídico. Luego, por ello, considero que debemos seguir discutiendo y haciendo énfasis en la protección del bien jurídico, bien sea a través de la tipicidad o bien sea a través de los criterios de imputación objetiva o sencillamente, como promueven varios profesores colombianos, a través de la antijusticia material. Bueno, a todos muchas gracias por su atención. De ahí les dejo mi correo a lunao@sendor.ramajudicial.gov.co, siempre a sus órdenes. Muy amables por su atención y por todo el tiempo. Los dejo con la doctora Mónica Cuellar para establecer si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor. Para estructurar el delito de explotación sexual se requiere un ánimo comercial o prestacional económico de por medio entre víctima y victimario. Gracias, doctora. Debe existir una contraprestación económica, pero por medio de nada, pero no necesariamente comercial o mercantil, o que haga parte de una red de una red dedicada al tráfico o de la estimulación de la prostitución, sino cualquier clase de contraprestación. Puede ser en especie, puede ser puede ser económica, pero que el hecho de que el tipo contemple el término comercial no puede distraernos de que se trate de un acto de comercio de comerciantes registrados o que tenga connotaciones tributarias o del Código de Comercio. Perfecto. Siguiente pregunta. En el caso de la pornografía con menores, ¿la conducta se tipifica aún si para la época de imputación el menor de edad instrumentalizado ya ha alcanzado la edad adulta? Sí, se juzga el hecho, se juzga, perdón, el hecho previo, el hecho anterior, el hecho históricamente acontecido, con independencia de inclusive si se conoce a la persona que está en las representaciones sexuales. Generalmente los videos o representaciones en fotografías, algunas veces son videos viejos de los años 80, de los años 90, conocidos ya detectados con hash, número hash, por medio de diferentes agencias internacionales. Pero esto ni le quita ni le pone, así esté fallecido, así no se sepa quién es. Específicamente no interesa el momento de la imputación, de la acusación, del juicio, la retractación, porque como tal queda esa evidencia documental o esa exhibición, esa representación que va a quedar como acto comunicativo que atenta y es reprobado por los ordenamientos jurídicos. Doctor, última pregunta. Cuando el infractor erra en la edad estimada o aparente de la víctima, ¿de todos modos se puede configurar alguna de estas conductas típicas? Muy buena la pregunta. Pues como siempre, el error de tipo, que es un problema, el error sobre el conocimiento en el dolo, pues hace parte de la teoría general del derecho penal y evidentemente puede ser objeto de análisis dentro de la dogmática de ese tipo penal. No existiría ningún inconveniente. El problema es que hay que ver el contexto, habría que analizar cada caso concreto. Si bien ya vimos que la jurisprudencia no exige pruebas antropológicas ni pruebas de índole pericial o de determinación de la edad por el análisis, no sé, de los pezones, del cabello, de las axilas. No se exige si realmente debe analizarse el contexto para determinar si el error es vencible o invencible en el caso concreto. Es decir, en muchos casos de la jurisprudencia, no solo española, sino también colombiana,
Se trata de personas que buscaban o invitaban, seducían a niñas de colegio o que se escondían del papá, que no tenían dinero, que tenían que pedir permiso, que se tenían que escapar o tenían que ofrecer mentiras para presentarse. Entonces, la Corte ha indicado que en esa clase ni siquiera había un error, o sea, no es que fuera un error vencible o invencible, sino que sencillamente se debía ocultar mínimamente, ¿sí? Máximo que lo que se iba a hacer era tomar fotografías en diversas poses, de diversas maneras, de diversas o con connotaciones sexuales explícitas. Entonces, se exige que el conocimiento de la persona promedio normal, la indagación o el interrogatorio previo a la persona que se está realizando esta actividad de exposición o de filmación para guardar en la memoria histórica estas exposiciones, estas imágenes, y en consecuencia no se excluye un problema de error, no se excluye, inclusive invencible, una mujer muy grande que tenga unos atributos bastante exorbitantes o que pueda tener implantes mamarios, que inclusive falsifique una cédula de ciudadanía o que tenga un bagaje intelectual o unos estudios universitarios y que perfectamente logre generar un error, ¿sí? Pero no se trata el hierro o la equivocación de una manera nada rigurosa, sino todo lo contrario, tiene que analizarse en el caso concreto qué posibilidades de acción y de conocimiento y de comportamiento tenía el autor y si es posible o no reconocer un error, bien sea vencible o bien sea invencible. En este caso, bien sea vencible o invencible, si se reconoce el error, la conducta sería atípica, porque el tipo penal no tiene remanente culposo. Un agradecimiento muy especial al doctor Andrés Hernando Luna Osorio por su clara y ponderada explicación sobre este delito, conducta típica y antijurídica que ataca a nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que se evidencia en la importancia de que nuestros servidores y servidoras judiciales y demás actores que integran el sector justicia reconozcan los elementos estructurales precisamente de este delito y la manera de abordar su análisis y de identificar de este modo las circunstancias que se deben tener en cuenta a la hora de proferir una decisión judicial en este tipo de asuntos. De nuevo, muchísimas gracias, doctor. Asimismo, un agradecimiento a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia virtual. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.